chicos, hoy voy a hablaros sobre Josefa de Ayala y Óbidos, también conocida como Josefa Ayala Figueroa. Esta mujer nació en Sevilla en 1630, de la unión entre Baltasar Gómez Figueroa de Óbidos y Catalina Ayala de Sevilla, siendo español y portugués a la vez, dado que en aquel periodo Portugal formaba parte de la corona española. Josefa fue bautizada en la iglesia de San Vicente el 20 de febrero de 1630, en el seno de una familia acomodada, en la que se formaba por su padre, quien hasta aquel momento había sido militar, y su madre, quien era una mujer noble, pariente del pintor Bernabé de Ayala e hija de un militar de alto rango. Josefa nació como la primera hija de 7 más que tendría el matrimonio, y poco después del matrimonio entre sus padres, aunque solo Josefa y otros 3 hermanos llegarían a la edad adulta. Al abandonar su padre la idea de ser militar para convertirse en padre de familia, este consiguió trabajo como pintor gracias al abuelo materno de Josefa, que le introdujo en el taller de Francisco Herrera el Viejo, quien era un pintor muy famoso en aquella época y se convirtió también en padrino de Josefa, quien también le enseñaría a pintar hasta que tuvo 4 años. Posteriormente, aquí tenemos 2 vertientes. Una vertiente que opina que Josefa se fue con su familia a Portugal de vuelta porque era muy pequeña, y otras que opinan que se quedó en el taller de Francisco Herrera el Viejo aprendiendo hasta que llegó a los 14-15 años. No lo sabemos, pero yo me inclino a que, dado que el padre debió de volver a Portugal por las deudas que él acuciaba y que incluso pasó el tiempo en la cárcel, es posible que al ser ella la mayor, la dejaran con la familia materna, o sea, estudiando con Herrero el Viejo. Además, me inclino a pensar de esta manera que aprendió en el taller de su padre, de su padrino hasta los 14 años, gracias a que, su padre no era realmente pintor y apenas pasó la prueba de pintor en 1631 un poquito por el pelo del pellejo, como se suele decir, y que solo se le valoró como hábil y suficiente para ser ayudante de pintor. O sea, no era un hombre que tuviera una gran influencia o artística como para poder enseñar a Josefa todo lo que aprendió. Aunque no olvidemos que también este hombre, Baltasar Gómez Figueroa, posteriormente desarrollaría con gran afán la pintura y sí que llegaría a tener tal calidad artística. Pero hasta esa edad en la que Josefa era pequeña y se fueron a Portugal, no tenía tal calidad como para enseñar a la niña. Por eso me inclino a que ella se quedaría hasta los 14 años. ¿Por qué hasta los 14 años? Porque a los 14 años sabemos que viajó a Óbidos con sus padres. Eso lo tenemos claro. Ese año Josefa se unió al convento de Santa Ana en Coimbra, posiblemente por necesidad económica de su familia, dado que ella era la mayor y una mujer en un convento no era una boca que alimentar. También suponemos que, dado que su padre trabajaba en aquel momento en un retablo del altar mayor de la iglesia, su hija se metía en el convento un poco como ayudante interior, o sea, la que hablara con las monjas, la que moviera el cotarro, la que le permitiera, dado que él era un hombre, trabajar dentro del convento sin problema. Esta mujer continuó formándose en el convento, donde desarrolló un intenso amor por las figuras religiosas, sobre todo por figuras religiosas femeninas como Santa Teresa de Ávila, que influyó posteriormente en varias obras que produciría. No conocemos exactamente cuánto tiempo estuvo de monja ni cuándo salió de la orden, pero sabemos que aproximadamente sobre 1653 debía de estar dentro, dado que realizó un regalo para los estatutos de la Universidad de Coimbra, pero en 1663 ya se la menciona en documentos como mujer emancipada ya en Óbidos. O sea que en ese periodo de unos 10 años debió de salirse de monja y conseguir independencia económica y libertad total aparte de su padre. Dado que este asunto de la mujer emancipada es un tema, la verdad, porque una mujer emancipada en aquella época era una mujer que podía tener propiedades y gestionar su propio patrimonio
se necesitaba de un hombre. Esto solamente se solía dar en casos que la mujer había quedado viuda. Pero dado que ella nunca se casó y estuvo siempre de monja hasta que salió y ya era mujer emancipada, suponemos que el padre debió de darla esa emancipación en algún momento. No sabemos si con el afán de que fuera una boca menos para alimentar o, dado que era tan buena pintora, con el afán de que impulsarla a salir y estudiar fuera, en plan mejorar sus dotes artísticas. Igualmente, esto de la mujer emancipada era algo muy poco común en la época y suponemos que lo realizaría el padre. A los 30 años ya sabemos que empezó a vivir exclusivamente de su pintura, teniendo una gran cantidad de encargos, sobre todo para iglesias y conventos. Su trabajo tendía a tener un cierto erotismo, con unas ciertas transparencias que daban en la ropa de los retratos, pero también una cierta dulzura, lo que hacía que dibujara muchos angelitos y muchos niños Jesuses. Los conventos pedían asiduamente sus servicios y también esto se podía dar a que dos de sus hermanos se meterían a la vida religiosa, lo que haría que ella siguiera teniendo un gran contacto con los conventos de la zona y, dado que no había un gremio de artistas en Óbidos, no había nadie que la impidiera firmar ni realizar encargos por ella misma. ¿Por qué? Cuando hay un gremio de artistas, los gremios de artistas obligan al resto de artistas de la zona a estar bajo su gremio, o sea, acatar sus leyes, tener unos contratos que se parezcan y cosas así para que no haya desigualdades. Al no haber un gremio, nuestra artista es totalmente libre de poder buscarse la vida, hacer contratos con quien quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Y aunque fuera mujer, nadie la impedía de firmar. Era libertad total. Sabemos que a tal llegó su fama que tras la muerte de su padre en 1674 rechazó a su hermano, quien quería que trabajara en el taller familiar, que tomara de nuevo el taller familiar. O sea, el taller de su padre no iba mal, pero ella prefirió trabajar en solitario y desvincularse de la figura de su padre. El estilo que más desarrolló nuestra artista fue el de naturaleza muerta, en el cual desarrolló una gran influencia de la pintura sevillana por la que había estudiado, convirtiéndola a ella y a su padre en los mayores promotores de la pintura portuguesa del protobarroco. Pero sin embargo también destacaba en ciertos retratos. Por ejemplo, realizó el retrato de María Francisca de Saboya y de la princesa de Portugal Isabel Luisa Josefa de Berganza. Menudo nombrecito tiene la niña. Como encargo de la familia real, lo que aumentó su fama y riqueza, que además ya era bastante potubelante. A los 54 años falleció el 22 de junio de 1684 y fue sepultada en la parroquia de San Pedro de Óbidos, dejando toda su herencia a dos sobrinos. Una herencia que era bastante jugosita, porque esta mujer tenía una mansión y todos un montón de criados y solo vivía con ellos. Vivía ella sola en su mansión. Y además, todo el dinero que recaudaba no pasaba por ningún tipo de intermediarios porque no había gremio, lo que significa que todo el dinero era para ella. Era un testamento muy potente y pidió en su testamento que esa riqueza se mantuviera en manos femeninas, porque era lo que ella quisiera. Desgraciadamente sabemos que 2 generaciones así no pasó. El dinero desapareció, no sabemos dónde acabaría y seguramente en manos femeninas no. Ella fue una mujer con gran importancia y fama en vida y en su muerte conservó la fama. Se la sigue reconociendo como una de las promotoras del protobarroco en Portugal y de una de las mejores pintoras casi barrocas. Desgraciadamente sí que podemos decir que sufrió los estragos del tiempo, porque en su época era muy valorada, pero según iba pasando el tiempo fue un poquito olvidada. Aunque, aún así, gracias a que firmaba, conservamos todas sus obras sin ninguna atribución a otros artistas. Y también su arte se ha podido conservar y estudiar gracias a que tiene un estilo muy sutil y detallista. En la actualidad, sus obras son muy coticiadas por el esfuerzo realizado por el Museo Nacional de Arte Antiguo y los investigadores portugueses que han hecho un gran trabajo para que se la reconozca como una figura imprescindible en el barroco portugués. Sus cuadros han llegado a tener precios estratosféricos
como el último cuadro que se vendió, que es el Jesús Peregrino en la Sala Catalina, la más bola del año en el 2018, que se valoró en 110.000 euros y se vendió a un coleccionista portugués. Como podemos comprobar, Josefa Ayala era una mujer muy importante y sus bodegones tienen especial importancia. Además, destaca especialmente, a mi parecer, los bodegones llamados de los meses. ¿Por qué? Os lo dejaré por aquí para que lo vayáis viendo. En estos bodegones destaca una cierta sutileza en la que esta mujer ha explicado cómo son los meses del año con las frutas y verduras y comidas que se comen en esos meses. Por ejemplo, si es primavera, incluye frutas de primavera con unos colores así cálidos y verdosos. Sin embargo, si es invierno, incluye frutas de invierno o comidas de invierno con unos tonos más azulados. Tiene un montón de cuadros de este estilo y todos son una maravilla, o sea que os invito a ir a verlos. ¡Chao, chao!